Saludos a todos, gusto saludarles, qué alegría verles a cada uno esta tarde. Aquí estamos en un día frío. Texas es loco. Ayer estábamos con calor, hoy estamos con frío. Mañana estaremos con lluvia y pasado estaremos con nieve. ¿Cómo ve? Así que así es el clima por acá. Pero eso no incide en nuestro gozo. Ven, en nuestra alegría, estamos de compartir con cada uno de ustedes. Amén. Así que sean todos bienvenidos esta tarde a la Escuela de Capacitación del Ministerio para Todos los Tiempos que dirige el apóstol Dagoberto, la pastora Mari. Así que es un gusto para mí presentar a nuestro hermano Ricardo Polo con la enseñanza, con la segunda parte de la enseñanza esta tarde. Mi pastor Ricardo, bienvenido. El tiempo es para usted. Bueno, muchas gracias. Saludos al apóstol Dagoberto y a María Martel. Saludo a todos los pastores, a los profetas, a todas y a todos los ministros en las distintas regiones, en Estados Unidos, en España, en Brasil, en México, en Costa Rica, en Colombia. Saludo para todos. Muy bien. Bueno, una de las razones por la que estamos aquí, una entre muchas, es porque queremos oír al Señor hablando de su tiempo. Así que hemos escuchado decir muchas veces, este es el tiempo de tus sueños, este es el tiempo de tus proyectos, este es el tiempo de tu milagro, este es el tiempo de tu prosperidad, el tiempo de aquello, de lo otro, y sin emitir un juicio de valor sobre las intenciones de quienes lo dicen, porque no creo que lo digan malintencionadamente. Cuando nosotros pasamos todas esas frases por el colador de la cruz, nos damos cuenta que todos los tiempos que se mencionan, en algunos casos están basados en los intereses personales de la gente. Y muchas de estas expresiones solo avivan la avaricia de las personas. Dicho de otro modo, estas frases muchas veces hablan de todos los que las personas quieren. Y las personas quieren a un Dios realizador de sueños personales. Aunque todas esas cosas están incluidas en su debido orden, propósito, asignación y capacidad personal, lo que muchos quieren realmente es ver sus sueños realizados. Pero cuando se habla de tiempo en las Escrituras, Dios habla de su tiempo revelado a nuestros corazones. Cuando nosotros leemos Primera de Crónicas 12:32, nos habla de una pequeña tribu, de la tribu de Isaacar. Tenía 200 hombres, no eran guerreros, no manejaban armamento bélico, no tiraban misiles, pero entendían los tiempos, sabían lo que Dios debía hacer. Dice, y el pueblo no solo oía sus dichos, dice, y el pueblo seguía lo que decían. Así que el tema de hoy, según posteado en el flyer, en 2 Corintios 3:6, el Señor, dice, nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Fíjese que no dice del nuevo pacto, dice de un nuevo pacto, para referirse al pacto que está vigente.
En la carta a los Efesios, en el capítulo 2, versos 11 y 13, dice que nosotros los gentiles, en cuanto a la carne, dice, éramos ajenos a los pactos de la promesa. Pactos en Efesios 2 está en plural. Significa que en cada periodo de tiempo o cada periodo de tiempo estaba vinculado con un pacto divino y que el único pacto que está es el nuevo pacto. Considero que es de máxima que sepamos a qué pacto pertenecemos, cuál pacto nos gobierna y desarrollar una conciencia del pacto en que vivimos. Si no nos ubicamos en el pacto correcto, estaremos fuera de órbita, en la frecuencia que no es, y estaremos operando en una administración equivocada. En Efesios 3:2 dice que al apóstol Pablo dice, le fue dada la administración, la administración o la economía de la gracia. Así que podemos afirmar que el nuevo pacto eterno de la gracia, que fue anunciado en Jeremías 31:31 y en Isaías 55:3, fue ratificado por la persona maravillosa de Jesucristo. Jesús, al decir nuevo pacto en Mateo 26:28, ratificó lo dicho por los profetas. Cuando Jesús dijo consumado es o tetelestai, en Juan 19:30, dice que inclinó la cabeza y entregó su espíritu. A partir de allí entró en vigencia el nuevo pacto eterno de la gracia. Así que el nuevo pacto eterno de la gracia no entró en vigencia con el nacimiento de Jesús, ni con el sermón del monte, sino con la muerte de Jesús. Como dice Hebreos 9, 16 y 17, dice, donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento no es válido entre tanto que el testador vive, pero el testamento se confirma con la muerte. Así que Jesús no había sido descolgado de la cruz, no lo habían sepultado, no había resucitado, y con su muerte entró en vigencia el testamento y el nuevo pacto. Wow, así que este nuevo pacto fue anunciado por los profetas, ratificado y consumado por Jesús en su muerte y resurrección. Además, está explicado en las cartas apostólicas. Así que en Gálatas 3:15 dice que un pacto, una vez ratificado por Dios, dice, nadie lo invalida ni le añade. Así que hoy la iglesia, el ministerio, las comunidades que han nacido de nuevo, caminamos en un nuevo pacto con un testamento abierto, cargado de riquezas. Esto significa que el que está en Cristo no vive bajo promesas, sino bajo una herencia. Ahora, hay promesas del rapto y todo lo que viene allá después del rapto, pero el que está en Cristo ya no vive bajo promesas. Todas las promesas se cumplieron en Cristo Jesús, como dice segunda carta a los Corintios 1:30. Es necesario que nosotros entendamos que no somos sobrinos de Dios, ni que somos ahijados de Dios, ni que somos discípulos de Dios. Ahora entiendo la palabra discípulo. Nosotros somos hijos de Dios. La Biblia dice que el que cree en Él, no dice que Dios le da la potestad de ser hecho un discípulo de Dios, sino un hijo de Dios. Ahora, en la relación de Dios con sus hijos hay etapas, ¿verdad? Podemos ser amigos, después discípulos, después siervos, pero el estatus más grande de un nacido de nuevo no es el de discípulo, sino el de hijos.
La Biblia dice que los padres atesoran para los hijos, no para los discípulos. Ningún discípulo jamás podrá heredar la herencia de un maestro. Y un juez no está obligado a conceder una herencia a un discípulo, pero está obligado a conceder la herencia a sus hijos. Ahora nosotros somos hijos que aprenden del Padre, como dice la carta a los Hebreos, que Él nos ha sido hecho por Padre y nosotros por hijos, y no tiene necesidad de que el prójimo enseñe a su hermano, conoce al Señor, dice, porque todos me conocerán. Así que nosotros hoy somos hijos que disfrutan de un nuevo pacto con un testamento abierto. Por las herencias no se trabaja. Nadie trabaja por una herencia. Son regalos. Y la Escritura dice que si somos hijos, dice, somos herederos del Padre y coherederos con Cristo. Así que las riquezas del Viejo Testamento eran tierras, piedras preciosas, diamantes, capitales, petróleo, ríos, ganado, el agro. En el nuevo pacto esas riquezas son espirituales, con efectos en las cosas materiales. Por eso la Biblia habla de las abundantes riquezas de su bondad, de las abundantes riquezas de su gracia, de las abundantes riquezas de su gloria y de las inescrutables riquezas del Evangelio de Jesucristo. Así que hoy sus hijos llevamos por dentro el tesoro en nuestras vasijas de barro. Así que las Escrituras nos enseñan entonces que un pacto una vez ratificado por Dios, dice, nadie lo invalida ni le añade. Ahora, hay dos formas en que termina un pacto. Número uno, cuando se ha cumplido o se vencen los términos, el pacto caduca, expira y se convierte en un remedio vencido. Y la otra es cuando el pacto se reemplaza por uno superior, con mayores privilegios para los participantes. Por eso en Hebreos 8:7 dice Dios, no Israel, sino Dios. Dice, procurar significa hacer algo mayor. Dice, Dios procuró lugar para un segundo y nuevo pacto. Y en Hebreos 11:40 dice que Dios proveyó, dice, una cosa mejor para nosotros. Y en Hebreos 7:22 dice que Jesús fue hecho fiador de un mejor pacto. Luego dice que tenemos mejor ministerio, mejor y perdurable herencia, mejor resurrección. En Hebreos 12:24 dice que la sangre de Jesús, el mediador de un nuevo pacto, dice, habla mejor que la de Abel, porque la sangre de Abel reclamaba la venganza. La sangre de Jesús reconcilió al hombre que estaba enemistado con Dios. Y en Hebreos 13:20 dice que la sangre de Cristo se le llama la sangre del pacto eterno. Así que lo mejor, todo lo mejor, todo lo bueno que Dios tenía para la raza humana, lo puso en Cristo. Y si nosotros estamos en Cristo, estamos viviendo el mejor tiempo, la mejor época. Así que yo podría decir, sin entrar en contradicciones, que lo mejor no está por venir. Lo mejor llegó hace 2000 años. La Escritura dice en Efesios 1, dice que Dios reunió todas las cosas en Cristo. Esa palabra reunir en el idioma original significa que Él era el titular de todas las cosas. Así que todo lo que Dios tenía para el hombre lo puso en Cristo. Si nosotros tenemos a Cristo, lo tenemos absolutamente todo. Por eso en Colosenses 2:10 dice, en Cristo, aunque nos hagan falta un par de zapatos,
y cosas materiales en Cristo. Ahora, todos los pactos están descritos en dos categorías. Están los pactos de ley o pactos condicionales y los pactos de gracia o pactos incondicionales. Son mutuamente exclusivos, no se pueden mezclar. O es uno o es el otro. No es pacto renovado. No puede ser viejo y nuevo pacto. No puede ser Moisés y Cristo. El nuevo pacto no es una nueva versión del viejo pacto. Así que los pactos de ley tenían condiciones. Romanos 10:15 dice de la justicia que es por la ley de Moisés, se escribe así, dice, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Así que los pactos de ley decían, si haces el bien, vives, si haces el mal, mueres. O era una cosa o era la otra. Solo hay dos pactos de ley, es el primer pacto y el pacto en el monte Sinaí. Cuando Dios puso al hombre en el huerto, le dijo, si comes del bien, vivirás, si comes del mal, morirás. No había de otra cosa. Pero los pactos de gracia son totalmente diferentes, incondicionales. Son a prueba de errores. No toman en cuenta la fragilidad de la raza humana. Operan independientemente del desempeño y el comportamiento de las personas involucradas. Por ejemplo, el pacto con Noé, el pacto con Abraham, el pacto con David y el nuevo pacto son pactos de gracia. Noé se emborrachó y se quitó la ropa. Abraham descendió a Egipto y mintió en Egipto y descendió a Gerar y volvió a mentir en Gerar. David, el hombre conforme al corazón de Dios, tomó la mujer ajena y mandó a matar a su marido. Ellos sufrieron sus consecuencias por su mal desempeño, pero Dios no los mató, porque en los pactos de gracia, los términos y las condiciones las cumple el sustituto o el mediador. El sustituto o el mediador era responsable de cumplir con las dos partes del acuerdo. El sustituto y el mediador cumplían la parte que nos toca a nosotros y la parte que le corresponde a Dios. Por eso, para Adán, para Noé, para Abraham y para David, el sustituto era un animal. El animal era seleccionado cuidadosamente. Debía ser inocente, sin manchas ni imperfecciones. Y a ese animal le costaba la vida. Recibía la paga por las personas que él representaba. Y esos animales eran una sombra, un tipo y una figura del sustituto perfecto entre Dios y los hombres. Así que los pactos de gracia son acciones de misericordia y los beneficiarios no reciben lo que merecen no por gracia. Así que esta es la buena noticia del nuevo pacto de la gracia. Hubo una imputación, un intercambio. Él tomó nuestros pecados y nos dio su justicia. Todos nuestros pecados fueron removidos. Y el que ha puesto su confianza en Cristo, el Espíritu Santo le hizo una transferencia. Se le acreditó la obediencia de Cristo. Y ahora la historia de Cristo es nuestra historia. Yo morí juntamente con Él. Fui sepultado juntamente con Él. Resucité juntamente con Él. Él se vino a vivir en mí. Hoy somos el domicilio de Cristo. Pablo dice, ahora Cristo vive en mí y nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Hoy estamos en Él y Él está en nosotros. Él está en nosotros en este auditorio. Él está en nosotros en la universidad. Él está en nosotros en la empresa. Él está en nosotros en la calle, en el bus, en el avión. Por eso nada se puede comparar al nuevo pacto eterno de la gracia. Este pacto es mejor, con mejores promesas, con mejor sacerdocio, con mejor ministerio, con mejor patria y con una mejor resurrección.
Así que el nuevo pacto es único, es incomparable, es inigualable. ¡Wow! Por eso, si hoy tenemos un mejor pacto, ¿por qué? Bendito sea Dios, avanzar o retroceder hacia un pacto que perdió su vigencia. Muy bien. Yo quiero concluir diciendo que este pacto tiene unos beneficios impresionantes. Y de esos beneficios de este nuevo pacto, voy a citarlo, y uno de ellos es que Él nos puso un corazón nuevo. ¡Wow! Un corazón nuevo. Y esto es importante, apreciados ministros del Señor, que nosotros lo entendamos. Él nos puso un corazón completamente nuevo. Estoy buscando aquí la cita de Ezequiel, eso está en Ezequiel 36, 26. Con esto voy a terminar. Si logramos entender esta parte del pacto, o si me hago entender, tendremos a una juventud con una identidad sólida, de hierro, férrea. Si nosotros logramos entender esto que voy a decir, no tendremos a jóvenes débiles luchando con pornografía ni con la masturbación. Tendríamos una juventud como la del apóstol Juan en el capítulo 2, verso 3, dice, escribe a los jóvenes, dice, os escribo a vosotros jóvenes. No dice porque son débiles e inconstantes, no dice así. Dice porque son fuertes. Dice, y la palabra de Dios permanece para siempre. O sea, lo que le da fuerza al joven no es la autoayuda ni la superación personal. Lo que le da fuerza a la juventud es estar parado sobre la roca sólida de la palabra. Así que Ezequiel 36, 26 nos dice que Él quitaría el corazón de piedra, o sea, el corazón perverso, engañoso de Jeremías 17, 9. Señor nos quitaría ese corazón, dice, y nos daría un corazón nuevo. ¿Cuándo recibimos un corazón nuevo? No el corazón físico, no, está hablando del corazón espiritual. Cuando nosotros nacemos de nuevo. Dice, nos dará un corazón nuevo, no un corazón usado, no el corazón de otro, porque Dios no está a favor del tráfico de órganos. Dios dice, te daré un corazón nuevo. Wow. Ahora, si nosotros tenemos en nuestras congregaciones a personas que han nacido de nuevo, tenemos que distinguir a quién le estamos predicando, si al nacido de nuevo o al que no ha nacido de nuevo. Porque el nacido de nuevo no tiene un corazón sucio, ni tiene un corazón perverso, ni tiene un corazón errante, ni vagabundo, ni corrupto. El nacido de nuevo no tiene un corazón mitad bueno y mitad malo. No es parte oscura y parte luz. Yo creo que ese es un evangelio impreciso, indecente. Por eso hay mucha gente confundida donde se enseña implacablemente que nuestro corazón es malvado, que quiere extraviarse. Pero un nacido de nuevo no tiene un corazón lujurioso. Si ha nacido de nuevo, el corazón no es bueno y malo, no es viejo y nuevo, no es justo y perverso. Es un corazón nuevo. Si Dios nos dio un nuevo corazón, ese corazón debe ser increíblemente bueno. Ese corazón debe ser obediente, amoroso, servicial. Mucha gente cree que el nuevo corazón desea el pecado. Nosotros somos nuevos en Jesús, nuevos de corazón. Tenemos la plenitud de Dios en nosotros. Llevamos
dentro de nosotros todas las cualidades para una vida de piedad. La Biblia dice, todo lo que pertenece a la vida y a la piedad nos ha sido dado por su divino poder. O sea que su divino poder, el nuevo nacimiento, nos conectó con todo lo que pertenece a la vida y la piedad. Y parece a veces como si el enemigo hubiera convencido al nacido de nuevo que tiene un corazón perverso. Es imposible vivir en contra de los deseos del nuevo corazón. Dios decidió escribir sus deseos en nuestros corazones. Y escribiré mi ley y mi palabra en vuestras mentes y en vuestros corazones. Él nos dio nuevos deseos. Cuando la Escritura dice que Él pone el querer como el hacer, no está hablando de alcanzar nuestros sueños, ni de firmar contratos, ni de hacer negocios. Repito, Dios tiene poder para añadirnos eso. Está hablando de sus deseos. Él puso sus deseos. Por eso hoy nosotros no tenemos que orar. Yo deseo orar, yo quiero orar. No tengo que dar, yo deseo dar. Yo no tengo que congregarme, yo deseo congregarme. Yo no tengo que leer la Escritura, yo deseo leer las Escrituras, porque Él puso su querer como el hacer. Ese es el querer de Dios. Por eso en Hebreos 8:10 dice que en el nuevo pacto que haré con la casa de Israel, se pondré mis leyes en sus mentes y las escribiré en su corazón. O sea, yo creo que realmente el corazón de nuestros congregantes quiere lo que Dios quiere. Pero a veces le predicamos de pecador. Le decimos, tú eres un pecador, tienes el corazón perverso. Bueno, o es una vieja criatura o es una nueva criatura. O nació de nuevo o no nació de nuevo. O es hijo de luz o permanece en las tinieblas. Y la Escritura dice que fuimos trasladados de las tinieblas al reino de su amado Hijo. O sea, trasladar significa tomar de aquí y ponerlo acá. Y ese traslado no sucedió de una ciudad a otra, sucedió dentro de nosotros. Hoy nosotros somos territorio del reino de Dios. Realmente el corazón de nuestros muchachos y de nuestros congregantes quiere lo que Dios quiere. Y el corazón nuevo corazón, evita el pecado. Por eso tenemos que enseñarle a nuestra gente que nuestro corazón no desea pecar irrevocablemente. En Efesios 2:10 dice que fuimos recreados en Cristo para buenas obras. Ningún árbol bueno da frutos malos. El hombre bueno saca cosas buenas del tesoro, dice, de las que atesora en su corazón. Así que Dios nos dio en primera instancia un corazón nuevo. Y tal vez hay muchos congregantes que tienen un corazón nuevo con mentiras en su cabeza. Entonces tenemos que hacer que lo que está aquí se pase aquí. Y el apóstol Pablo le llama eso pasión del entendimiento. El entendimiento se renueva cuando nosotros exponemos a nuestros congregantes a la luz del evangelio. Ahora, no solo nos dio un corazón nuevo, sino un espíritu nuevo. Espíritu en Ezequiel 36 es con E minúscula. Dicho de otro modo, no se refiere al Espíritu Santo, sino al espíritu humano que se había contaminado. Así que el núcleo de nuestro ser, el corazón espiritual, con pasiones y deseos, el viejo hombre, el viejo espíritu humano que estaba muerto, benditos, muerto para Dios y vivo para el pecado, se fue arrancado de raíz. Ahora, todo el que ha nacido de nuevo tiene un espíritu muerto al pecado, pero vivo para Dios. O sea que el viejo tú, el viejo yo, ya murió, fue llevado a la cruz, ya no vive. El nuevo yo ya no vive. Ahora Cristo se vino a vivir en nosotros y se unió a nosotros. La Biblia dice
que el que se une al Señor, un espíritu es con él. Ahora no esperamos la doble porción del espíritu. Ahora tenemos la plenitud de la deidad. Hemos sido llenos de su gracia y de su plenitud hemos tomado todos. Así que quiero dejarlo hasta aquí, apreciados ministros, amigos, profetas y hermanos, para que hagamos comentarios en este momento. Así que adelante. Perfecto, mi querido Pastor Ricardo. Creo que ha sido muy interesante su intervención en esta capacitación del día de hoy. No sé si mis amados siervos del Señor tengan alguna pregunta que quisieran hacer esta tarde, porque al menos yo sí tengo preguntas. Yo soy muy curioso siempre y con el permiso de todos. Dentro de muchas gracias que Dios nos ha dado aquí en el ministerio, nos dedicamos a la formación de discípulos. Entonces, mi pregunta va dirigida a esto. Lo que yo puedo entender, y me gustaría oír tu punto de vista, mi querido Pastor Ricardo, del discipulado. Y de acuerdo a lo que tú comentaste, lo que yo puedo entender es que el discipulado es un proceso de formación, aprendizaje, para que el cristiano pueda llegar a una edad en Cristo y en esa madurez él pueda disfrutar de su herencia. Acordémonos que Pablo hace referencia a niñez y madurez. En Gálatas 4:1 dice, entre tanto que el heredero es niño, en nada es diferente del esclavo. Luego en Corintios, se me olvidó ahorita el texto, él habla sobre Hebreos 6, ahí se habla sobre que tenemos que seguir la madurez, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es tu punto de vista de lo que te estoy refiriendo, mi querido Pastor Ricardo? Tu Tu micrófono, micrófono, Pastor amado. Ricardo. Muy bien. Ahora sí me escuchan. Interesante lo que Sí, has dicho, pero Jesús mandó a hacer discípulos correctamente. Hacer discípulos es enseñar. Un discípulo es un aprendiz. Pero cuando nosotros enseñamos por primera vez, predicamos el Evangelio, y esa persona recibe a Cristo, recibe el Evangelio, su estatus cambia. Él deja de ser un discípulo o un aprendiz y recibe el estatus de hijo. Porque todo el que nace de nuevo es un hijo. Ahora, hacer discípulo no está mal, pero el discípulo y el hijo son completamente diferentes. Tal vez muchos discípulos, por supuesto, enseñan, es un concepto que tenemos muy arraigado y que aparece hasta Hechos 20, pero en las cartas no aparece ni una sola vez la palabra discípulo. Aparece embajador, hijo, atleta, soldado, embajador, hijo, heredero, adoptivo, pero nunca aparece la palabra discípulo. Ahora, no significa que el que la use lo está haciendo incorrectamente. En Juan 6, Jesús confrontó a sus discípulos a un mayor compromiso, porque lo buscaban por... A veces el discípulo tiene otros intereses, cuando está mal enseñado, por supuesto. Y dice la Biblia en Juan 6 que la mayoría de sus discípulos regresaron atrás, dice, y nunca más volvieron a estar con él. Ahora, voy a ilustrarlo de esta manera. El dueño de una empresa
jamás le enseñará los secretos de la empresa a un discípulo o a un empleado. Pero los padres jamás le reservarán nada a sus hijos. Dicho de otro modo, yo preferiría decir que somos hijos que aprenden del Padre. Entonces, hoy nosotros no tenemos una relación con Dios de padre y discípulo. Ahora, nadie engendra un discípulo en lo natural. Nadie. Todos engendramos hijos. Pero lo que tú has dicho es correcto y hacer discípulos no está mal. Por lo menos en mi caso personal, y esto no significa que los demás deben practicarlo, yo he empezado a enseñarle al pueblo que yo no quiero discípulos en mi congregación, sino hijos, porque he vivido aquí experiencias, la gente viene a poner chicles en las sillas, tiran papeles, los discípulos los dejan tirados. O sea, un discípulo no le interesan los bienes alcanzados por el maestro, la visión del maestro, los recursos del maestro y el patrimonio del maestro. Y cuando se meten con el maestro, el discípulo no lo defiende, pero un padre con sus hijos, que tú le transmites la visión a un hijo, le dice, estos son los recursos alcanzados. El hijo protege al padre. El hijo protege los recursos del padre. El hijo defiende la visión del padre. Entonces, a veces tenemos conciencia de discípulos, y no está mal, pero no tenemos la verdadera conciencia, que debe ser la conciencia de hijos. Así que creo que son estatus, cada uno mira, pero eso va de acuerdo al nivel de luz que tiene. Entonces, yo declaré aquí en mi congregación que no quiero discípulos, quiero hijos que aprenden del Padre, hijos que aprenden del ministerio. Son hijos con identidad de hijos. Entonces, es como la manera como lo hacemos nosotros en lo personal, pero no es para imponer, no es para que otros lo hagan. Si alguien hace discípulos, pues está bien, pero nosotros enseñamos el estatus de hijo. Ahora, los maestros no atesoran para los discípulos, ningún maestro le da una herencia. Ahora, el legado puede ser espiritual, pero las herencias son exclusivamente para los hijos, exclusivamente. Así por eso decía anteriormente que un juez no está obligado a, a concederle una promesa a la gente. Los jueces están obligados a conceder las herencias. Así que somos hijos que heredamos del Padre. Espero que mi respuesta no haya generado confusiones, pero haya sido claro. Me parece que sí, mi amado. Me parece que la respuesta está bien, porque sí es cierto, hay una paternidad y hay una dependencia al padre que hay que enseñar. Y si bien es cierto, en las epístolas de Pablo no se menciona la palabra discípulos, entonces me salta ahorita una pregunta así, Dale, así dale, dale. muy El cañona, ánimo como no es decimos sino en ser Guatemala. edificado, seguir aprendiendo. Entonces tenemos que ver bien los evangelios, estudiar bien el original, porque ahí Cristo, según los traductores, él llamó a sus llamados discípulos y sí les enseñó paternidad, pero les llamó discípulos y se repite en los evangelios. Yo creo que hay, si mal no recuerdo, yo vi el otro día 260 veces se repite ese término Sí, discípulo. Entonces, o hubo mala traducción de la Biblia o el Señor, porque el fenómeno discipulado era conocido en los tiempos de Cristo, Grecia, Roma, eh, China, Oriente Medio, ese término era conocido. ¿Será que los traductores, al ver el término la cercanía de Jesús con los discípulos, vamos a decirlo así, ellos dijeron, pongamos discípulos, cuando debieron haber puesto hijos en todo, porque
porque el Señor también habla de hijos del diablo e hijos del reino. No habla hijos del Padre, también habla de hijos del Padre en Juan. Entonces, ¿qué hacemos aquí, mi amado? ¿Qué hago yo ahora con ya toda le mi digo, doctrina? la palabra discípulos viene del original matetes, Ajá. que significa aprendiz. O sea, era alguien que se venía a vivir con un maestro para aprender de su filosofía o sus lecciones. Eso es un discípulo. Ahora, antes de la cruz, nadie era hijo. Nadie. Somos hijos a partir del nuevo nacimiento que viene con la resurrección de Cristo. Entonces, a partir de conocer el estatus de hijo, por eso la Biblia dice, el esclavo no permanece para siempre, pero el hijo permanece para siempre en casa. Entonces yo creo que es cuestión de ilustrarlo, si hacen discípulo no es malo, porque es un aprendiz. Pero hoy somos aprendices no de un maestro, sino aprendices del Padre. Por supuesto, el Padre tiene ministerios con el don de la enseñanza, pero somos hijos que aprenden del Padre, como dice Hebreos capítulo 8. Ya no necesitaremos que el vecino le diga al otro, conoce al Señor, dice, porque todos me conocerán. Significa que todos tenemos el mismo espíritu, la misma sangre, el mismo Señor, la misma gracia. Todos tenemos las mismas habilidades que tienen los pastores y los ministros. Lo único es que hay asignaciones, oficios, pero todos tenemos lo mismo. Muy bien. No sé si me he hecho entender, Amado. No, no te escucho. El micrófono, doctor Oscar. Oh, sí. No se escucha Doctor el Oscar, el doctor. micrófono. Ok. Ay, disculpe, perdonen. Estaba diciendo que el tiempo nos corre y hay unas preguntas en el chat que me gustaría plantearte para que por favor las contestes. La Sí. primera, que dejarlo todo e irse a predicar el evangelio. Son dos preguntas que hay acá. Y otra que afirma, cierto, la paternidad de Dios en la casa. Muy bien, pero hay de esas dos preguntas ahí, podría ser tan amable de contestarlas. Muchas gracias. Sí, bueno, todos debíamos ser discípulos en el sentido que en el Señor nunca dejamos de aprender. Siempre estaremos aprendiendo. Por eso la Escritura habla de crecer en el conocimiento, de conocer la voluntad, de avanzar, de ir hacia adelante. Porque dice, hasta que todos alcancemos la estatura del varón perfecto. Así que mientras estemos en la tierra, estaremos siempre creciendo en el conocimiento de la sabiduría del Señor. Voy, un momentito. La segunda fue todos tendrían que dejarlo todo e ir a predicar el evangelio. No, no todos son llamados a los 5 ministerios. Esos son llamados especiales que Dios no le hace a personas a través de otros. Esos son llamados directos, personales. Dios no tiene mensajero para llamar al ministerio. Pero todos tenemos el ministerio de la reconciliación. O sea que en tu oficio de médico, de ingeniero, de abogado, de empresario, en el lugar donde estés, tú puedes ser testigo del evangelio y puedes ser un embajador, un ministro de reconciliación.
con este mensaje del Evangelio. Y la Perfecto, tercera pregunta. muchísimas gracias. Ha quedado clara la pregunta y ya nos quedan unos minutitos. No sé si alguien quiere hacer una pregunta en vivo. Encienda su micrófono o un comentario, por favor. Mira, yo pienso, estoy de acuerdo de que somos hijos, ¿no? La paternidad, pero un buen padre pues, educa a sus hijos o manda al colegio para educar a sus hijos. En la cultura griega y romana, pues mandaron a sus hijos para, para entrenarlos, no para discipularlos, ¿no? Y eso era una cultura. Y eso pues llevó a mi opinión, ¿no? A, pues, a llamarse, pues, Jesús llamó a ser discípulo. Pero, pero es que no dice que somos hijos de Dios. Eso no nos quita de que somos hijos de un padre, pero también como hijos tenemos que ser discípulos. Lo dejo ahí, mi opinión. Muy bien lo que has dicho. Correcto. Gracias, mi querido pastor Pedro Pelayo. ¿Alguien más que quiera opinar, preguntar? Añadir, sumar, corregir. Por favor. El doctor, el apóstol que nos saludó ahorita, se me fue el nombre, está en Brasil. ¿Tiene algo que sumar? No, para mí está todo perfecto. Marcelo. Amén. Ok. Está todo muy bien. Yo creo que Diana, no quita ser discípulo, ¿no? Si somos discípulos de Jesús, el Padre también a través del Espíritu Santo nos va orientando, ¿no? Y nos va guiando, porque muchas veces uno a veces quiere hacer algo y el Espíritu Santo le dice que no, que eso le ha pasado muchas veces a Pablo, le han dicho, no vayas, no hagas. Él iba y hacía, entonces nadie es perfecto, ¿no? Nosotros tenemos nuestras convicciones, Dios nos guía, Dios nos alienta y nos dice a través de otra persona, no vayas, porque te van al apóstol Pablo, no vayas porque te van a poner cadenas, te van a poner preso, vas a morir. No, pero yo tengo que ir. Tal vez no era el momento. Uno no puede estar cuestionando, ¿no? Pero esto es teología, tenemos que pensar. Entonces el Espíritu Santo le habló a través de los profetas. Y él quiso ir a testificar, quiso ir a exponerse. Y a veces nosotros nos exponemos de una forma que Dios no quiere. Yo quería exponer a los pastores que están equivocados y el Espíritu Santo me dijo que no, que ese no es mi trabajo. Entonces, tenemos que aprender a escuchar al Espíritu Santo como siervos de Dios, como hijos de Dios, como discípulos de Dios, ¿no? A veces somos fieles al hombre y no somos fieles a Dios. Entonces tenemos que aprender a entender los tiempos, ¿no? Tenemos un tiempo que tenemos que seguir lo que nos enseña la doctrina bíblica, pero también tenemos que entender que nos tenemos que sujetar, como usted habló, Pastor Ricardo, a los padres espirituales, porque hay varias teorías teológicas que dicen, no, mi padre es Dios y no me tengo que sujetar, pero usted está engendrando hijos espirituales, porque también tenemos hijastros, y los hijastros no hacen caso, porque vienen de otra iglesia, vienen doctrinados de otra cosa y empiezan a traer conflicto dentro de la iglesia. Entonces tenemos que aprender a discernir los tiempos bíblicos, los tiempos de hijos, los tiempos de discípulos, los tiempos de obreros, los tiempos, porque hoy quieren pular también. Pular es saltar los tiempos, ¿no? Usted tiene que ser obrero, no, yo quiero ser pastor. Yo tuve un diácono que hoy es pastor de la iglesia
que estuvo 2 años que yo lo eché, porque él quería ser pastor, no era el tiempo. Le digo, no es el tiempo, andate a otra iglesia. Y ahí pasaron los tiempos, quedó sin iglesia, todo el Espíritu Santo me llamó mientras yo estaba escribiendo una palabra, me llamaron a Ricardo y levantaron el pastor, pero él pasó que casi murió, lo abrieron en dos, pasó muchas cosas terribles. Entonces, ahora era el tiempo que su corazón estaba preparado para ser pastor. Y Dios lo puso a trabajar donde él ve la muerte de las personas día a día. Entonces su corazón está siempre humilde. Para ser discípulos tenemos que ser humildes. Nosotros tenemos que Sí, aprender a amar a nuestro líder, ¿no? Y honrarlo. Honrarlo en todas las cosas. Llegar temprano a la iglesia, si tenemos que barrer la iglesia, ordenar algo, pastor que precisa, preparar el cumpleaños del pastor. Yo soy apóstol y yo limpio el baño. Yo soy apóstol y barro la iglesia, paso el trapo. Entonces, la humildad tiene que estar ante todo. Podemos ser grandes teólogos y no tenemos humildad, no vale de nada. Dice que somos címbalos que retienen. Entonces tenemos que aprender de cero, de obrero, después diácono, después ayudante de pastor, después copastor, presbítero, pastor, y ahí va. Amén. Eso es sí, lo que tengo para muy aportar. bueno. Unos 30 segundos, es futuro, no sé, sería bueno definir conceptos, definir qué es un hijo, es lo que estamos haciendo, que es un discípulo. Si somos hijos o discípulos de Dios. Definir qué es evangelio, definir qué es el desierto, por ejemplo. Y la gente habla del desierto, dice que estamos en el desierto. Y uno mira las cartas, Pablo nunca habló del desierto. Había sufrimiento, pero era por causa del evangelio. Hoy hay ríos, hoy hay fuentes de agua viva. Entonces, distinguir estas cosas lo único que nos hace es ubicarnos correctamente. Entonces, bueno, les agradezco por esta oportunidad. Los considero mis amigos. Gracias por darme la oportunidad de estar con ustedes. Cuando pueda, me voy a conectar los miércoles. Y bueno, espero seguir estrechando lazos de amistad con el apóstol eh, Marcelo es. Dagoberto, también, ahí Y están Dagoberto. los Dagoberto pastores. y La Marcelo, el pastora doctor Sofía, Oscar, todos los que bienvenidos, estamos Dios los acá bendiga. somos Estamos, muchas grandes gracias. amigos. Sí, Nos gracias. consideramos un amigo. Muchas Gracias, gracias. Adelante. gracias. Adelante. ¿Quién está ahí? Dagoberto. Ah, mucho gusto. Te miras bien No tienen guapo audio, ahí. pastores, no se les escucha. No tienes audio. No, quizás está en el Bluetooth del carro o en algunos audífonos. Ok, sí, de plano, seguro. Bueno. Bueno, mi querido pastor Ricardo, muchísimas gracias. Esperamos siempre de Gracias. ti que vengas. Gracias, que Dios te premie tu sabiduría, tu conocimiento. Y yo en lo particular sí me gustaría seguirte molestando, que me quedé bien Sí. picado con el tema. Como en Guatemala estamos a tus usamos esa órdenes. expresión. Bien picado, Sí. quiere decir bien deseoso, ¿ok? No sabes que cuando empecé a trabajar esto con mi gente, desarrollaron una identidad muy sólida. O sea, ellos defienden aquí la cuerda de la guitarra, el piso limpio, la finanza, la visión, el ministerio, porque tienen identidad extrema de hijo. Algunos son amigos, te haré amigo, te haré siervo, te haré discípulo. Dice, no, yo quiero que estemos en el estándar de el estado que Dios nos quiere dar. Entonces somos Así hijos es. que aprenden del Padre, pero el que hace discípulo no está mal. Estoy a tus órdenes, ¿oíste? Gracias, gracias, Pastor Ricardo. Bueno,
Mis amados, que la bendición del Señor sea con cada uno de nosotros, que la gracia de Dios nos lleve siempre por buen camino. Y recuerden, mañana no nos despedimos. Mañana estamos una vez más a las 8 de la noche, hora de Inglaterra. Ahí calcúlele ustedes de su hogar a qué horas es, 2 de la tarde, ¿verdad? Y aquí estamos. Chao a todos, bendiciones. Amén. Saludos a todos ahora, saludos a todos, doctor Oscar, saludos, pastor Ricardo Polo, gracias por la palabra. Saludos desde aquí de la Florida, Diana, todos los que están ahí, un abrazo grande. Gracias por este tiempo, porque se está dirigiendo muy bien, por todo lo que Dios está haciendo a través de la palabra del pastor Ricardo Polo y de los demás pastores. Estamos en bendiciones y conexiones. Que Dios la bendiga mucho. Muchas gracias. Abrazo y gracias por su palabra. Y gracias a todos los que están en el Zoom.